para partir, bueno, ya la conocen, la Javi. La semana pasada estuvimos hablando de la depresión, ¿ya? Estuvimos hablando de la depresión. Lucas, cualquier cosita, si tú tienes alguna duda, abre tu micrófono, ningún problema. Uno escribes por el chat y vamos conversando así. Hoy día vamos a conversar específicamente del método divino para tratar la depresión. Ya, y quiero hacerle al tiro una pregunta y quiero que me la respondan si quieren en el chat o si quieren abrir su micrófono. Y la pregunta es la siguiente. Si es que la depresión es un síntoma de la ausencia de Dios. ¿Qué creen ustedes? ¿La depresión es un síntoma de que Dios está alejado de una persona? ¿O de que la persona está alejada de Dios? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Un premio para el que conteste correctamente. Nah. Un premio. Un premio. Puede ser una tablet. ¿Qué creen ustedes? Láncense con una respuesta. ¿Sí o no? Por ahora no vamos a decir quién está bien o quién está mal. Yo pero creo digan, que sí. Sí, la sí, depresión es un obvio. síntoma de que Dios está lejos de la persona. Sí, obvio. ¿Sí? ¿Ya? Sí, yo digo que sí. Sí. Sí hace falta. ¿Está segura la Damaris? Sí. ¿Alguien más? La persona está lejos de Dios, dice la Darín. ¿Ya? Ya. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra respuesta por ahí? ¿Qué creen? ¿Qué creen ustedes? ¿Cierto o no cierto? Por ahí podríamos preguntar también si un cristiano puede tener depresión. La dejamos ahí enunciada. No necesariamente eso es lo mismo, pero podría ser. O quizás no. ¿Está bien o está mal? La Gloria igual estuvo hablando algo de eso la semana pasada. Entre ser o no ser. Ser o no ser. Miren, vamos a Primera de Reyes. Ya, vamos a Primera de Reyes 19. Ya leímos eso la semana pasada. Leímos algunas partes de Primera de Reyes. Pero vamos a Primera de Reyes de nuevo, Primera de Reyes 19. Vamos a primera. Me avisan cuando lo tengan, ¿ya? 19:4 vamos a leer ahora el principio. Cuéntenme, escríbanme en el chat. Háganmelo saber, por favor. Para que Nos sentimos solos, sí, para que no me sienta la pantalla negra. Están negros, chiquillos. Ya. ¿Lo encontraron? Háganme la seña, sí, no. Primera de Reyes 19:4. Por ahí si se demora no hay problema, pero me gustaría que lo encontraran. A todo esto, tenemos que confesar un pecado porque tenemos BTR aquí donde estamos. Así que si se nos corta en algún momento, puede ser por eso. ¿Están ahí? ¿De verdad? Ya lo encontramos. Escucho algo. Ya lo encontramos. Ah, ya, perfecto. Es que pensé que se había ido el internet por eso. Díganme si no. Por favor, avísenos. Avísennos, ya. Ok, lo voy a leer. Dice así. Yo voy a leer la versión NTV, ¿ya? Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya. Ok, lo voy a seguir leyendo. Basta ya, Señor. Quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. ¿Ya? Eso dice Primera Reyes 19:24. Ahora, partamos contextualizando ya qué es lo que había pasado con Elías antes de llegar a este punto. ¿Ya? Obviamente ya le adelanté que estamos hablando de Elías. A finales del capítulo 16, si ustedes se vuelven un poquito, a finales del capítulo 16, hay un subtítulo, al menos en mi Biblia, que dice Acab gobierna en Israel. ¿Ya? Lo que vemos acá es que Acab, esta persona, asume el reinado de Israel y podemos ver que se describe algo realmente malo. Devuélvanse un poquito, si ya están en Primera de Reyes, devuélvanse al capítulo 16 y vamos a leer el versículo 30 y 31. ¿Leo? Sin embargo, Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, peor aún que todos los reyes anteriores, y como si fuera poco haber seguido el ejemplo pecaminoso de Jeroboam.
se casó con Jezabel, hija del rey Etbaal, de los Sidonios, y comenzó a inclinarse y a rendir culto a Baal. Ya, eso lo vemos en Primera de Reyes 16 del 30 y el 31, ¿ya? Primera de Reyes 16, 30 y 31. Vemos que acá esta persona dice que hizo lo malo ante el ojo del Señor, ¿ya? Pero agrega algo, dice que fue peor aún que todos los reyes anteriores, ¿ya? Sabemos que Israel tuvo muchos reyes en este periodo, pero dice que fue peor aún que todos los reyes anteriores. Y dice, y como si fuera poco haber seguido el ejemplo pecaminoso de Jeroboam, se casó con Jezabel. ¿Quién es Jezabel? ¡Ah! En el estudio del día de ayer lo hablamos, poquito, de la iglesia. Bueno, Jezabel, como dice el texto, era hija del rey Etbaal de los Sidonios y comenzó a inclinarse y a rendir culto a Baal. Esta Jezabel era hija de este rey, que era un rey pagano, que adoraban al dios Baal, ¿ya? Y obviamente no estaban adorando al Dios verdadero, que es nuestro Dios. Por lo tanto, Acab, el rey del pueblo de Dios, en ese momento, se casó con alguien que era pagano y que adoraba a otro Dios. Y fíjense lo poderoso de una unión matrimonial. Acab, el rey de Israel, quien debía adorar al Dios verdadero, a Jehová, a quien adoramos nosotros, se casó con esta mujer y comenzó a inclinarse y a rendir culto a Baal. Ojo ahí, una mala decisión. Nosotros lo conocemos como yugo desigual, pero es así. Se inclinó y rindió culto a Baal. Ahora, entre paréntesis, eso no fue todo, porque no es que él solamente comenzó a rendir culto como un rey. No, yo tengo aquí mi santito, que aquí tengo a Baal, no es así, no es que él en su intimidad lo hacía, no. Todo Israel comenzó a adorar a Baal. Ese es el gran problema de eso, ¿ya? Después, repasando un poquito la historia, a inicio del capítulo 17, Dios le dice a Elías que habría sequía durante 2 años, le revela esto. Iba a haber sequía durante 2 años, y aquí viene lo que nos contó la Gloria, que donde Elías fue alimentado por cuervos y tomaba agua del arroyo, ¿ya? En una parte que mencionó la Gloria la semana pasada, ¿ya? Luego de esto viene una historia increíble en el capítulo 17, ¿ya? Donde en pocas palabras Dios usó a Elías para multiplicar el alimento de la casa de una viuda que le dio de comer, ¿ya? Se los parafraseo, llega Elías a la viuda de Sarepta, esta es la historia, y le dice, ve a la viuda que estaba buscando agua, y ella dice, lo voy a leer, el capítulo 17, versículo 11, dice, mientras ella iba a buscar el agua, lo llamó y le dijo, también tráeme un bocado de pan. Ella le respondió, le juro, Señor su Dios, por el Señor su Dios, que no tengo ni un pedazo de pan en la casa, solo me queda un puñado de harina y en el frasco un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida y después mi hijo y yo moriremos. O sea, no tenían nada de comida, ¿ya? Por lo tanto, imagínense, no tenían nada de comida y Elías le dice, prepárame un bocado de pan. No tenían ni harina ni aceite, tenían lo último. Y después de eso se iban a morir. Ocurre un milagro, él le dice, prepárame porque el Señor me mandó, prepárame y se te va a multiplicar. Y en el fondo ella le hace caso, se le multiplica y dice que le dura por varios días, ¿ya? Dice que le dura por varios días. Después de esto, a los pocos días, a los días que venían, pasa que el hijo de esta viuda se muere, tristemente, y en el fondo ella le dice, mira, se murió por tu culpa, en realidad te dimos la comida, comimos con nosotros, hubo una multiplicación, pero se murió. ¿Y qué pasa con Elías? Toma al niño, se lo deja, y Elías dice el relato bíblico que se tira adelante, se tira encima del cuerpo, ora por él, 3 veces le pide a Dios que le devuelva la vida, y adivinen qué pasa, se la devuelve. Volvió a vivir el niño. O sea, 2 milagros brígidos aquí, en este puro capítulo. Primero se multiplica lo que no había, ¿ya? Solo quedaba para una vez y comieron muchos días. Y segundo, Dios utiliza a Elías para que resucite a este niño, ¿ya? Pero ojo, Dios usó a Elías, no es que Elías tenía el poder, ¿ya? Pronto después Dios mandó a Elías a profetizarle al rey Acab, y esto lo vemos en el capítulo 18, todavía estamos contextualizando,
y el mensaje que traía era esperanzador, porque decía que iba a llover pronto, pero había un problema. En cierta ocasión estaba Abdías, que había escondido. Abdías era una persona que trabajaba en el palacio, ¿ya? Y era temeroso de Dios, pero esta persona Abdías había escondido a todos los profetas del Señor, porque Jezabel, la esposa de este rey Acab, en un momento había decidido matar a todos los profetas del Señor, ¿ya? A todos los profetas del Señor, porque en el fondo quería que solo los profetas de Baal estuvieran vivos y que se adorara solamente a Baal, ¿ya? Entonces, y parte de estos profetas que Abdías escondió, dentro de ellos estaba Elías, ¿ya? Y Elías lo buscaron por mucho tiempo, pero en realidad nunca dieron con su paradero para matarlo. El punto es, y aquí viene lo complicado, es que llega Elías con el mensaje que venía de parte del Señor. Llega Elías, bueno, bajar un poquito ahí. Llega Elías y le dice, déjame hablar con acá. Y Abdías queda así como, ¿cómo te voy a dejar hablar con Acab si hace un par de tiempo atrás, hace un poco de tiempo, te estuve escondiendo? Porque en el fondo el relato dice que escondió a 100, 50 en una cueva y 50 en otra cueva, y que les dio comida y agua, y ahora que los escondió, ya que salieron, y tú vienes a presentarte delante del rey, o sea, te van a matar. Entonces, en pocas palabras, te van a matar. Se quedó como estupefacto, así como el meme del perrito que está así todo estupefacto. Así se quedó. Entonces, el riesgo que iba a correr Elías era muy grande, porque se iba a presentar delante del mismo que lo iba a matar hace un tiempo atrás. Versículo 13 del capítulo 18 dice, ¿no te han contado, Señor mío, de cuando Jezabel intentaba matar a los profetas del Señor? Yo escondí a 100 de ellos en 2 cuevas y les di comida y agua. Luego de esto, siguiendo un poquito la historia, hasta llegar a lo que íbamos a conversar hoy día, ocurre un milagro genial que todos conocemos, donde Elías reunió a 450 profetas, ya, de Baal, y les tiró un desafío, y se los voy a contar así a la rápida, ¿ya? Finalmente, Elías conversa con Baal, perdón, con Acab, y le comenta que la profecía, se me perdió dónde está, bueno, que iba a llover, en el fondo, le cuenta esta profecía, y de ahí mismo, Elías dice, no puede ser que todavía sigan adorando a Baal, y pide una audiencia en el fondo con todos los profetas, que eran 450 profetas de Baal, y les dice el siguiente desafío: corten 2 toritos, trócenlos, y denme a mí uno, y ustedes corten el otro, y todos los 450 profetas van a orar, van a gritar, van a pedirle a Dios que encienda el holocausto del fuego, pero yo no, o sea, yo también lo voy a hacer, pero ustedes primero. Entonces ahí cuenta el relato, se lo estoy contando súper rápido, ya, porque esto es súper largo. Pero el relato cuenta de que ellos cortaron a su toro para hacer el sacrificio, y en el fondo la cosa era que el Dios que respondiera prendiendo el sacrificio con fuego, ellos no le habían echado nada, solamente ahí lo cortaron y le pusieron leña, pero el Dios que respondiera mandando fuego del cielo para que eso se prendiera, ya se consumiera, iba a ser en realidad el Dios verdadero. Ellos tuvieron mucho tiempo, se pegaban latigazos, gritaban, hacían fuerza, no sé, trataban de orarle a Baal, de orarle, y no pasaba nada. Y en realidad ahí Elías viene y se burla un poquito, a lo mejor su Dios está ocupado, a lo mejor va de camino a la casa, a lo mejor está atendiendo otro milagro, no sé, y como que no pasa nada. Después viene Elías y dice, ya, ok, manda que más encima mojen el lugar donde tenía que prenderse el fuego, y ustedes saben que agua y fuego no funcionan. Lo mojan 12 veces, y después dice una oración maravillosa, donde Elías lo que hace, dice, tomó 12 piedras, juntó todo, y dice, un segundito, lo voy a leer. Dice, oh Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú lo has hecho volver a ti. O sea, Elías se la jugó. Ya con enfrentarse a 450 se la jugó. Pero en realidad, ¿por qué? Porque Elías sabía que el Dios de ellos era un Dios falso y el Dios de él era un Dios verdadero. Toda la fe. Imagínense en este momento a la persona que ustedes más admiren,
en el Evangelio. ¿Ya? Esta persona. Y que sea poderosa en el Señor. Esta persona se enfrenta a otra, en este caso Elías se enfrenta a 450 con mucha fe, ¿ya? Porque ya que se enfrenta a 450, como ya le digo, es mucho, pero más encima mandó que mojaran. Y hace esta oración con toda la fe del mundo y le dice que en el fondo encendiera para que todos vieran, en realidad todo el pueblo viera que el Dios al que ellos estaban adorando, que era Baal, era falso, y que el Dios de Israel era Jehová, ese era el Dios verdadero. Y adivinen qué pasó, en realidad se encendió el fuego y se consumió todo. Y aún las piedras que habían puesto en el circulito para el sacrificio. Cuento corto, mataron a todos los... Elías mandó matar a todos los falsos profetas después porque en realidad no tenían cabida en el lugar, en el pueblo, dentro del pueblo de Israel. Eso fue. Ese tremendo milagro, ¿ya? Ese tremendo milagro se llevó a cabo gracias a Elías, a la fe de Elías, y también a que Dios usó a Elías. Y aquí viene todo lo cuático, ¿ya? Cuando Acab le contó a la esposa que Elías había matado a todos sus profetas, ¿ya? Que eran 450, Jezabel se enfureció y prometió matarlo como él mató a los profetas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Elías escucha, porque ella le manda un mensajero, Elías escucha esto y huyó y se escondió luego de la tremenda victoria que Dios le había dado. Y vamos a leer... ay, me está rejumiendo. Vamos a leer en el capítulo 19. Vamos a leer el capítulo 19. A ver. Dani, ¿tienes Biblia? Sí, yo creo que sí. O el celular, sí, sí tienes. Dani, ¿puedes leerme el capítulo 19 desde el versículo 1 hasta el versículo 4? Hasta el 5, perdón. Ya. Por favor. Ya. 19. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hubieran, que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú lo mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Gracias. Seguiré yo leyendo. Dice el versículo 6, Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más, de lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche, ¿ya? Después viene un relato genial que no se lo pueden perder. Y ahora, ¿por qué está la Javi conmigo? Ustedes se preguntarán. Si he hablado yo todo el rato, soy un parlanchín. Porque en realidad, bueno, ella les va a contar. Vamos a ver. Y lo que vamos a ver, y lo que yo les pregunté en el principio, repito la pregunta, si es que la depresión es un síntoma de la ausencia de Dios, ¿ya? Porque traje a la Javi, en realidad yo vine a su casa, porque estoy en su casa. ¿Por qué vine a su casa? Porque está allá. ¿Por qué tú estás aquí? ¿Por qué estoy yo acá? Es porque la Javi tiene algo que contarnos sobre esto. Dale. Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Como les decía Ezequiel, yo soy la Javi, soy su novia y estoy en este momento con ustedes en este tema tan importante porque yo tuve depresión. Sí, yo. Con el meme aquí. Sí, y lo tuve no hace poco. No hace mucho.
Eso. Bueno, muchas veces le sé que me va a corregir las palabras porque las doy vuelta. Y no estaba alejada de Dios. No estaba en el mundo, en Egipto, como algunos dirían. Tampoco estaba negando mi fe o negando a Dios en general, como para sacar ese mito al tiro, saquémoslo. Y no lo culpo para nada, porque en un momento nosotros, mi familia, mi entorno, también pensábamos lo mismo, exactamente lo mismo. Y yo escuché muchas prédicas antes de tener depresión que decían, hermano, un cristiano no puede estar enojado, no puede estar deprimido, no puede estar triste. Un cristiano no puede sufrir depresión. Eso un cristiano no lo puede vivir. Entonces yo me internalicé con eso. Crecí con ese pensamiento de que la depresión era solamente para la gente que estaba alejada de Dios. Pero cuando uno vive las cosas, aprende. Y no quiero que nos sintamos mal por decir, pucha, me equivoqué ni nada, porque es algo que crecemos escuchando eso. No es que nosotros lo internalicemos porque sí, sino que lo escuchamos de quienes nos enseñan. Y obviamente tenemos que ir aprendiendo y sobre todo porque es una enfermedad mental que está muy, pero muy, por así decirlo, Latente. Sobre todo ahora. Los psicólogos están colapsados. Así que si alguien quiere estudiar psicología, Tendrá pega, va a tener pega segura. sí. Bueno, ¿qué puedo contarles acerca de eso? Como ya les dije, no estaba alejada del Señor. ¿Y qué pasó? Que una de las cosas uno de los mitos, hicimos un video igual, pero uno de los mitos que podría yo decir de la depresión en los cristianos es, por ejemplo, que la podemos vivir solos, como cristianos. Eso no es así. Un cristiano sabe que Dios le da la capacidad a mucha gente para estudiar. Sabe que Dios hizo la medicina, Dios hizo la fisiología, Dios creó todo. O sea, hay muchos cristianos que están estudiando psicología. Entonces, no podemos decir, ya tengo depresión y a todo esto, después vamos a conversar sobre los síntomas, no sé si ya los hablaron, síntomas, no. Ya. Después vamos a hablar más o menos de lo que pasa dentro de uno cuando tiene depresión. Entonces, podríamos decir, ya, yo puedo tratar solo estos síntomas porque soy cristiano. Y no voy a ir al psicólogo porque el psicólogo es para locos. Los locos van al psicólogo o los locos van al psiquiatra. Entonces, eso es una de las cosas que nunca debemos hacer. Tal cual como un cáncer, tal cual como una enfermedad estomacal, tal cual como cualquier tipo de enfermedad, debe ser tratada. Debe ser curada con medicina, pero nunca dejando de la mano de Dios. Porque al decir que vamos a ir al psicólogo o vamos a atendernos con un médico, no estamos diciendo que estamos diciéndole a Dios, Dios no, espera, me voy a atender con el médico, con el psicólogo, tú después o antes, pero no es eso, es en paralelo. Dios utiliza a los médicos, Dios abre las puertas, Dios coloca al psicólogo indicado, Dios hace milagros. Después les puedo conversar un poco más sobre mi caso, pero Dios hace milagros cuando nosotros somos responsables y nos tratamos, porque es una enfermedad que necesita ser tratada. Para continuar, les voy a mostrar un pequeño video que hizo la Javi. Sí, para que les quede más claro, porque a mí me quedan las cosas más claras visualmente. Sí, justamente. Así que voy a compartirle el videito. Denme un segundito. Un segundito. ¿Están ahí? Sí, están ahí, ¿no es cierto? Sí, yo sé que están ahí. Dígame que están ahí, bueno. Wait. Ya. Ahí va. Ya. Yo sé que lo están viendo, así que lo voy a... Ignoren mi cara.
Ojo ahí va. And just sits on his broke ass. So no, I don't want your number. No, I don't wanna give you mine. And no, I don't wanna meet you nowhere. No. Oh, ok. Voy a poner de nuevo porque quizás pasó muy rápido. But he wants and just sits on his broke ass. So no, I don't want your number. No, I don't wanna give you mine. And no, I don't wanna meet you nowhere. No. Ok, Sube clave. no. Entonces, a ver, ¿qué quiero hablar con esto? Nos quedan 2 minutos acá y nos volvemos a conectar, ¿ya? Lucas, nosotros siempre nos volvemos a conectar al mismo link, ¿ya? Así que, para que no nos perdamos lo que falta. Vamos a hablar un poquito de los mitos, ¿ya? Estos mitos que ocurren. El primer mito de ellos es que, como salía en el video, ¿ya? Los cristianos no pueden tener depresión. ¿Por qué es un mito? No. ¿Por qué es un mito? Lo leímos de primera. En el capítulo 19:4. ¿Vos puedo aclarar algo Dale. antes? Lo que pasa es que cuando leemos esto de Elías, la Biblia no sale la palabra depresión, ¿cierto? No sale, pero los síntomas que tenía Elías eran de depresión. Justamente, porque el versículo 4 del capítulo 19 de Primera de Reyes dice, luego siguió solo todo el día, ojo, estaba solo. No. Hasta llegar al desierto, se sentó bajo un solitario árbol de retama. Un minuto. Sí. Y pidió morirse. Ojo ahí, ¿ya? Él pidió morirse. Estaba tan asustado, tan deprimido, tan temeroso, tenía miedo, que pidió morirse. Y le dijo a Dios, basta ya, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Nos conectamos al tiro. Nos queda menos de un minuto, así que vuelvan a conectarse al mismo link.